La levotiroxina es uno de los medicamentos más recetados en el mundo. Se estima que hasta 70 millones de personas en los Estados Unidos la toman frecuentemente, pero también hay estudios que nos dicen que incluso hasta el 40% de las personas mayores de 65 años tienen hipertiroidismo iatrogénico, es decir, los estamos sobretratando. Eso quiere decir que tu medicamento está mal indicado, que no deberías tomarlo. Pero un momento, en este episodio te voy a hablar sobre el hipotiroidismo, cuándo tratarlo, cuándo no, cómo monitorearlo y cuáles son los errores más frecuentes que se cometen en nuestra práctica clínica. Según las últimas guías del 2025 de la Asociación Europea de la Tiroides. Quédate hasta el final porque te voy a comentar un capítulo sobre el tratamiento de los adultos mayores que nos va a cambiar completamente el seguimiento y el control de estos pacientes. Esto es Clinical Evidence, soy el doctor Sebastián González y espero que te guste y te quedes hasta el final. Antes de entrar sobre tratamiento y demás, necesitamos entender qué es el hipotiroidismo y qué es la TSH. Ahora bien, la TSH es una hormona que se produce en la hipófisis, la cual me va a estimular a la glándula tiroidea a que produzca hormona tiroidea. Cuando tenemos una TSH alta, quiere decir que nuestra tiroides está trabajando poco y esa TSH se está produciendo a grandes cantidades para estimular a la tiroides para que empiece a trabajar y a producir más hormona tiroidea. Cuando tenemos un hipotiroidismo, tenemos dos escenarios clínicos: el hipotiroidismo clínico y el hipotiroidismo subclínico. En el hipotiroidismo subclínico tenemos una TSH alta con una T4 que puede estar normal y el paciente no puede presentar síntomas, es decir, no necesariamente tenga cansancio, fatiga, piel seca, caída del pelo. Mientras que en un hipotiroidismo clínico es un paciente que además de la TSH elevada, tenemos una hormona tiroidea suprimida y además el paciente presenta síntomas como los comentados: fatiga, cansancio, depresión sin causa clara, aumento de peso injustificado. Antes de decirte cuándo tratar, quiero mostrarte lo que dice la evidencia. En un estudio reciente realizado en Copenhague de 14.500 pacientes, se demostró que el riesgo a 10 años de sobretratamiento, es decir, darle más de lo que necesita ese paciente, acumulado puede estar por encima del 4%. Y hay otros estudios publicados en Frontiers, una revista de endocrinología, que nos menciona que hasta el 40% de las personas mayores de 65 años tienen hipertiroidismo iatrogénico, es decir, una TSH suprimida con una T4 elevada. Eso no significa que la levotiroxina sea mala. Significa que los objetivos de la TSH no son los mismos para todos. No es lo mismo una persona joven a una persona adulta mayor. Y el sobretratar con levotiroxina no es tan inofensivo como creemos. En personas adultas mayores aumenta el riesgo de pérdida de masa ósea, masa muscular y fibrilación auricular por ese hipertiroidismo iatrogénico. Y esto lo refuerza las guías del 2025. Quisiera saber cuántos de ustedes toman levotiroxina actualmente. ¿Cuál es su dosis? ¿Cuándo fue la última vez que les modificaron el tratamiento o que les hicieron un seguimiento y valoraron si en realidad tenían la hormona tiroidea alta o no? Lo primero que yo debería plantearme ante un paciente que llegue a mi consulta es pedir una TSH primero. Si la TSH está normal, no necesita más estudios tiroideos. Pero
si tengo una TSH elevada, el siguiente paso es pedir una T4 libre. Y no una T3, una T4 libre. Lo cual me va a ayudar a diferenciar un hipotiroidismo subclínico si tengo una T4 libre normal y una TSH elevada, o un hipotiroidismo clínico, una TSH elevada con una T4 suprimida. El siguiente paso que yo podría plantearme es solicitar unos anti-TPO. Estos anticuerpos van a ser muy útiles si tengo una TSH en zona gris, entre 4, 5 y 10. ¿Por qué? Porque la progresión va a ser cada año del 4% si yo lo tengo positivos. Y un paso que se omite frecuentemente es no repetir la TSH. Y la deberíamos de repetir, porque una TSH elevada no me va a diagnosticar a un paciente. Porque se va a ver, va a fluctuar si el paciente está en ayunas, si tiene medicamentos, si tiene una enfermedad aguda en ese momento. Entonces es un paso que se somete frecuentemente. No repetir la TSH. Una vez solicitada esa TSH, me voy a plantear, ¿y esa T4 tratar o no? ¿Y qué nos dicen las guías? ¿Cuándo tratar? Sí o sí, si tengo una TSH mayor de 10, la debería tratar. Si tengo una TSH elevada y con una T4 libre suprimida, debería tratar. Mujeres en embarazo o con intención de embarazo y tienen un hipotiroidismo, una TSH elevada, me debería plantear el tratamiento. ¿Cuándo considerar tratar? Si tengo una TSH entre 4, 5 y 10 y con síntomas atribuidos al hipotiroidismo, piel seca, depresión sin causa clara, fatiga, caída del pelo, me podría plantear el tratamiento. Una TSH entre 4, 5 y 10 con unos anticuerpos TPO positivos me podría considerar tratar al paciente. ¿Cuándo realmente no es beneficioso tratar? Según lo que nos dicen las guías. Una TSH entre 4, 5 y 10 en personas mayores de 70 años. Y es allí donde estamos fallando. Tenemos pacientes ancianos con fracturas osteoporóticas, con pérdida de masa muscular y con fibrilación auricular y tratamiento crónico con levotiroxina. Muchas veces sin vigilar cómo está su hormona, sin controlar la dosis, sin modificar el tratamiento. Además, si tengo una TSH levemente elevada, entre 4, 5 y 10, pero sin síntomas atribuidos. Una TSH de rutina, el paciente vino, solicitó una analítica, le pedí una analítica, me salió una TSH de 5. Iniciar levotiroxina. Error. O una TSH levemente elevada entre 4, 5 y 10 y no solicitar una repetición de TSH. Puede ser que el paciente estuviera en ayuna prolongada, estuviera estresado en ese momento o estuviera con una infección aguda en ese momento. Entonces, muy importante lo que nos dicen las guías ahora. ¿Cuándo tratar sí o sí? ¿Cuándo considerar tratar? ¿Y cuándo realmente no tratar? Y aquí viene el gran punto de la guía. En personas mayores de 70 años, yo debería plantearme cuál va a ser el objetivo de la TSH en estos pacientes. Porque las pruebas que han validado, los estudios que han validado, los rangos normales han sido en adultos jóvenes, no en personas mayores de 65 años. Y se considera que las personas de mayores de 65 años, unos valores de referencia para ellos normales pueden estar entre 6 y 7 unidades por mililitro. No ser tan agresivos y tratar de conseguir unos valores entre 1 y 4 cuando realmente los estamos sobretratando. No sería un rango normal.
Así que te planteo esta pregunta. Si tienes más de 65 años, estás tomando levotiroxina, pregúntale a tu médico cuál debe ser mi objetivo de TSH. Si la dosis que estás tomando es realmente la que necesitas o por el contrario, estás tomando una dosis que excede tu objetivo de TSH. Ahora, si considero tratar al paciente, la levotiroxina sigue siendo el medicamento por excelencia, pero las guías también hacen una indicación clara de cómo me la debería tomar. Lo ideal es tomármela en ayunas o antes de acostarme, que hayan pasado 3 horas después de la cena. Porque los alimentos, los antiácidos, el café, el hierro o el calcio van a interferir con la absorción. Incluso pueden disminuir la absorción hasta en un 40%. ¿Cómo debería iniciarlo? La dosis inicial para adultos jóvenes debe de ser de 1,6 microgramos por kilo. Esa es la dosis que yo me debería plantear iniciar en un adulto joven. Ahora bien, si yo tengo una persona, ya un adulto mayor, cardiópata, debería empezar con dosis bajas, entre 25 a 50 microgramos al día, y revalorar al paciente al cabo de 6 semanas. El objetivo va a variar según el grupo etario. En adultos jóvenes entre 18 y 60 años, un objetivo de TSH puede ser entre 0,5 a 2,5. Entre adultos de 60 a 70 años, un objetivo de 2,5 a 4 puede ser bien tolerado. Y ahora, en adultos mayores de 70 años, un objetivo entre 4 y 6 podría ser considerado de igual manera normal para ellos. Es importante saber cuál va a ser el estándar y el rango de referencia según cada grupo etario, porque como lo he comentado, los estudios que me han dado el rango de normalidad han sido en personas adultas jóvenes. Ahora 3 mitos. Mito 1. Si tengo hipotiroidismo, debo de tomar levotiroxina de por vida. Falso. Falso porque puede ser un hipotiroidismo subclínico, que la gran mayoría, un 65%, se resuelven solo al cabo de un año. Un hipotiroidismo posparto, una tiroiditis subaguda. Entonces, no necesariamente vas a necesitar levotiroxina de por vida. Mito 2. La levotiroxina me ayuda a bajar de peso. Si tu aumento de peso era secundario al hipotiroidismo, te puede ayudar a bajar de peso. Pero no es que la levotiroxina sea un medicamento para bajar de peso. Si la estás tomando sin una indicación clara, puede ocasionarte pérdida de masa ósea, pérdida de masa muscular y riesgo de arritmias. Entonces, si no la necesitas, no deberías de tomarla. Mito 3. Me siento mal, me siento con fatiga, con cansancio, con depresión. Eso es porque tengo la TSH alta. No necesariamente. Hay muchos trastornos que comparten la misma sintomatología. Y si te haces una TSH y está completamente normal, no sufres de la tiroides, no tienes hipotiroidismo. Ya habría que investigar cuáles son las causas de tu cansancio y de tu fatiga o de tu malestar general. Entonces eso es importante, no tomar la medicación sin indicación del médico y no aumentar dosis sin indicación clara. Ya la tomo y estoy con síntomas, eso es porque me estoy quedando corto de dosis. No, no necesariamente. Ahora cuéntame cuál de estos 3 mitos habías escuchado anteriormente. Déjamelo ahí abajo en los comentarios porque sé que son muy frecuentes y en la práctica clínica se escuchan mucho. Al principio del video te dije que había un punto importante sobre adultos mayores, personas mayores de 70 años. Ya lo viste.
Y esto es un antes y un después, porque no es lo mismo el rango de normalidad en un adulto joven al rango de normalidad en un adulto mayor. Así que nos deberíamos replantear bien la práctica clínica, cuándo este medicamento me está produciendo más daño y cuál es el objetivo real, el rango de normalidad para el paciente. Ahora, para finalizar, primer paso, TSH para tamizar, P4 libre para confirmar. ¿Cuándo tratar? Según la clínica, según la edad, tiene síntomas o no, cuál es el rango de la TSH. Y por último, ¿cuál va a ser el objetivo de esa TSH? ¿Cuál va a ser el rango de normalidad que yo voy a buscar con ese paciente? ¿Es un paciente adulto joven? ¿Es un paciente mayor de 70 años? ¿Es un paciente cardiópata? ¿Es un paciente con arritmias, con cardiopatía isquémica, con insuficiencia cardíaca? Importante. Ahora, la pregunta que deberías de llevarle a tu médico es: ¿cuál es mi objetivo de TSH? ¿Será que necesito tener la TSH tan baja? ¿O por el contrario, estoy subtratado? Espero les haya gustado. Esto es Clinical Evidence MD. Soy el doctor Sebastián González. Cada semana voy a tratar de subir un video actualizado sobre mi práctica clínica. Poco a poco les iré comentando más de mí. Abajo les dejo los links a las guías, los documentos, los artículos que hablan sobre el hipertiroidismo iatrogénico. Y cualquier comentario, cualquier duda o cualquier comentario en general, me lo dejan ahí abajo. Suscríbete, dale like. Espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Saludos.